La Navidad siempre tenía un peso especial en nuestra familia, pero nada me preparó para la humillación que me sobrevino este año. A mi yerno, Jackson, siempre le había gustado burlarse de mí, pero esta noche decidió convertirme en el centro de atención de la peor manera posible. Escuche, veterano. Todo el mundo sabe que la batalla de Vicksburg ocurrió en 1864. La voz de Jackson era demasiado alta, interrumpiendo la agradable charla en mi estudio. Dejé mi taza de chocolate con menta en la mesita auxiliar, deteniendo los dedos un segundo. La habitación quedó en silencio, el único sonido era el leve crepitar de la chimenea. Me enderecé en mi sillón favorito, desgastado y reclinable, años de compostura en el aula mantenían mi voz serena. En realidad, Jackson, fue de mayo a julio de 1863. Mis palabras fueron lentas, mesuradas, pero por dentro sentía ese viejo dolor, 40 años enseñando historia y, aún así, nadie en esta casa me escuchaba. El rostro de Jackson se sonrojó por encima de su impecable suéter navideño. Golpeó la repisa de la chimenea con la palma de la mano, sacudiendo la bola de nieve y proyectando una foto de mi difunta esposa torcida. Basta, papá, espetó, usando el título como un insulto. A nadie le importan tus antiguas trivialidades. Al otro lado de la habitación, mi hija Megan se estremeció, retorciéndose las manos en el regazo. Jackson, por favor, dijo en voz baja, pero su esposo la ignoró. Intenté no perder la paciencia, recordando las lecciones de mi padre sobre la dignidad ante la falta de respeto. Jackson se burló y se volvió hacia los invitados dispersos por el estudio, vecinos, amigos, algunos compañeros de su bufete. ¿Ven con lo que me enfrento? Este tipo no tiene ni idea de los hechos básicos. Está perdido. Megan se levantó de golpe, con la voz temblorosa. Ya basta, Jackson. Papá sabe de lo que habla. Miré a mi hija, agradecida por su defensa, pero Jackson simplemente puso los ojos en blanco. Ahora te pones de su lado. Genial. Tiró de su abrigo del perchero con teatral fastidio. Vámonos, Megan. Ya me cansé de escuchar las divagaciones de este viejo. Se dirigió a la puerta, sin molestarse en mirar atrás. Megan se detuvo en el umbral, sus ojos se encontraron con los míos, azules como los de su madre, llenos de preocupación y disculpa. Lo siento, papá, susurró. Está bien, cariño. Conduce con cuidado. La mentira le salió con facilidad, después de años de práctica. Jackson cerró la puerta de golpe y me quedé allí, en medio del repentino silencio, con la palabra tonto resonando en mi mente. Por la ventana, vi su todoterreno salir de nuevo a Cedar Lane, las luces traseras rojas se desvanecían en la noche nevada. Respiré hondo, de esos que se sienten como empezar de cero. Mi casa, normalmente llena de calidez y risas en Navidad, de repente parecía vacía, el silencio me oprimía. Después de un momento, me acerqué a la estantería. Las fotografías me devolvían la mirada, la boda de Megan, mi antiguo grupo de profesores, mis nietos construyendo un muñeco de nieve el invierno pasado. Mis títulos colgaban en la pared junto a un programa amarillento de mi ceremonia de jubilación en Rutgers. Había pasado 4 décadas enseñando historia estadounidense a estudiantes universitarios de primer año inquietos, siempre convencido de que los hechos importaban. Al parecer, ya no importaba. La chimenea siseó al desmoronarse el último leño. Me serví otra taza de chocolate caliente, con las manos firmes a pesar del temblor en mi corazón. Tonto, pensé. Solo un viejo tonto, fuera de lugar en su propia Navidad. Afuera, la nieve se filtraba tras la luz del porche, cubriendo el mundo de un blanco suave y comprensivo. Otras casas brillaban de alegría, con risas filtrándose por las ventanas. Familias normales, supuse, sin discutir sobre trivialidades de la guerra civil. Presioné la palma de la mano contra el cristal frío, contemplando las tranquilas calles de Maplewood, buscando algo que no podía identificar. Faltaban 5 días para Navidad. 5 días para decidir si dejaría que esta noche me definiera o encontraría la manera de recordarle a mi familia quién era realmente. A la mañana siguiente, el escozor de las palabras de Jackson aún persistía. Seguí con mis rutinas habituales, palear la acera,
rellenar el comedero para pájaros, leer el Newark Gazette en la mesa de la cocina. Pero de vez en cuando, me veía reflejado en la ventana y veía a un hombre atormentado por la risa de su propia familia. Al mediodía, Megan llamó. Su voz tenía esa ligereza forzada, esa que uno aprende a reconocer después de criar hijos. Hola, papá. Quería hablar sobre la cena de Navidad. Vamos a tener un grupo pequeño, solo los padres de Jackson, algunos vecinos y un par de colegas de la empresa. Dudó. ¿Vendrías? Su invitación me pilló por sorpresa, pero mantuve un tono firme. Claro, cariño. Me encantaría. Intenté no preguntarme si Jackson estaba detrás de esto, o si Megan simplemente intentaba mantener la paz en una casa donde la paz siempre era frágil. ¿Traigo algo? Solo tú, papá, respondió ella, con un alivio que se desprendía de sus palabras. Ya basta. Después de colgar, marqué el 25 de diciembre en mi calendario de cocina con bolígrafo azul. 5 días para prepararme, 5 días para decidir si me haría el abuelo callado en la esquina o les recordaría a todos, especialmente a Jackson, quién era realmente. La semana transcurrió a cámara lenta. Horneé galletas de jengibre, envié tarjetas de Navidad a viejos amigos de Florida y Oregón, y pasé demasiado tiempo releyendo cartas de mi difunta esposa. Cada mañana, preparaba una cafetera recién hecha y me prometía que no dejaría que la opinión de Jackson arruinara mis fiestas. Pero la palabra tonto se había arraigado en lo más profundo de mi ser y resonaba en momentos extraños, incluso en la quietud de la noche. El jueves por la mañana, una fina capa de nieve cubría mi viejo Buick en la entrada. Me abrigué con mi abrigo más grueso y fui al supermercado a comprar provisiones. Mientras caminaba por los pasillos, me encontré con el señor Silverman, mi vecino de enfrente. Ed, te ves pensativo esta mañana, dijo, señalando mi carrito de compras. Me encogí de hombros. Supongo que es solo un drama familiar navideño. Sonrió con complicidad. A todos nos pasa, tarde o temprano. Me miró por encima de las gafas. Solo recuerda, nadie puede arrebatarte quién eres realmente. Ni siquiera tu familia. Fue un buen consejo y lo guardé para más tarde. Al llegar a casa, me senté en mi estudio rodeado de libros. La historia llenaba cada estante, biografías, mapas, volúmenes descoloridos con notas manuscritas entre las páginas. Esta biblioteca no era solo una habitación, era la historia de mi vida. Recorrí con el dedo el lomo de mi viejo libro de referencias sobre la Guerra de Secesión y lo abrí por la entrada sobre Vicksburg. Del 18 de mayo al 4 de julio de 1863, decía. Mi propia letra, de décadas atrás, subrayaba las fechas. Esa noche, mientras la casa se llenaba de aroma a pino y pan de jengibre, envolví el regalo de Megan, una biografía de Abigail Adams en su primera edición. Meses atrás, ella había mencionado que la quería, y yo había pasado horas buscándola en internet. Para Jackson, me decidí por una botella de buen bourbon de Kentucky, de esos que presumía con sus amigos, pero que nunca se compraba. No era mezquina, pero creía en afrontar la hostilidad con discreta dignidad. La Nochebuena llegó fría y radiante. Preparé mi mejor traje, el azul marino que usé en mi cena de jubilación en Rutgers. Planché mi camisa, lustraba mis zapatos y me aseguraba de que mi pasador de corbata plateado brillara. La presentación importaba, decía siempre mi padre. La gente respeta a quien se respeta a sí mismo. Me miré al espejo antes de irme, canas bien peinadas, hombros erguidos, una pizca de determinación en la mirada. Me sentía mayor que nunca, pero algo dentro de mí ardía de determinación. Esta noche no sería de Jackson, no este año. Mientras cargaba los regalos en mi Buick y entraba en Cedar Lane, vi a otras familias revoloteando por las aceras nevadas, cargadas de regalos y risas. Por un momento, deseé que mi propia familia fuera así de sencilla. Pero la vida, había aprendido, nunca es sencilla, y a veces, mantenerse firme era el mejor regalo que uno podía darse. La casa de Megan destacaba en Willow Drive. Adornada con luces blancas y guirnaldas verdes, con un lazo rojo en el buzón. La entrada ya estaba abarrotada, el Lexus de los padres de Jackson, un par de sedanes de sus compañeros de trabajo y la minivan azul de los Henderson,
vecinos. Aparqué junto a la acera, respiré hondo para tranquilizarme y salí a disfrutar del aire invernal. Dentro, la casa bullía de conversaciones y las tenues notas de Bing Crosby en la radio. Megan me recibió en la puerta con una sonrisa tensa y nerviosa. «Te ves muy bien, papá», dijo, besándome la mejilla. «Gracias, cariño. Feliz Navidad». Le entregué la biografía envuelta. Su mirada se dulcificó de gratitud. Podía oír la voz de Jackson en la sala, ya contando alguna historia al público. Su risa resonó, demasiado fuerte, como una actuación para sus colegas. Puse el bourbon en la mesa con los demás regalos, me quité el abrigo y me preparé para la noche que me esperaba. Si esta Navidad iba a ser una batalla, estaba preparado para ella. La sala de estar brillaba con la luz dorada de las lámparas, y el árbol de Navidad relucía con adornos plateados en el ventanal. La música navideña sonaba suavemente de fondo, pero ni siquiera Bing Crosby podía disipar el frío que se colaba en los rincones cuando Jackson dominaba la escena. Estaba de pie junto a la chimenea, rodeado de sus amigos del bufete. Jackson siempre tenía público. Sabes, el viejo todavía cree que Lincoln era republicano por las mismas razones que el Partido Moderno, decía con la voz apenas lo suficientemente alta como para que me llegara mientras colgaba el abrigo. El grupo a su alrededor rió educadamente, sin saber si unirse a él o mantener la distancia. Me senté en silencio al fondo de la sala, con las manos juntas, escuchando. Mi hija Megan se movía entre los invitados con una gracia ensayada, rellenando bebidas y ofreciendo galletas, pero podía ver la tensión en su mandíbula. La sala estaba llena de pequeños momentos de conversación, los padres de Jackson hablando de bienes raíces en Florida, los Henderson charlando sobre su viaje de esquí a Vermont, los colegas de Jackson intercambiando chistes privados sobre casos judiciales. Saludé a los Henderson y les pregunté por su nuevo cachorro. Cualquier cosa con tal de retrasar mi llegada al grupo principal. Pero al poco rato, Megan apareció a mi lado y me guió con delicadeza hacia el grupo cerca de la chimenea. «Papá, déjame presentarte a algunas personas». Jackson nos vio venir. «Atención, este es Seth, mi suegro, el maestro de trivia de siempre. Si necesitan saber cuánto costaba el pan en 1942, él es su hombre». Se oyó una risa incómoda. Sonreí y estreché la mano de un joven abogado llamado Paul, y luego de la señora Lane, una elegante mujer que enseñaba historia del arte en la universidad local. Me miró con ojos amables y me dijo, «Megan me dijo que enseñaste historia durante años». 40 años, respondí con voz firme. Principalmente historia estadounidense. La guerra civil era mi especialidad. Jackson sonrió, percibiendo una nueva oportunidad para fastidiarme. «Papá, quizá pueda resolver un debate. Paul cree que la proclamación de emancipación acabó con la esclavitud en el sur. Le dije que lo sabrías, siempre que no la confundas con otra cosa». Capté la mirada insegura de Paul y respondí, «La proclamación de emancipación declaró libres a los esclavos en los Estados Confederados en 1863, pero no fue hasta la 13ª enmienda de 1865 que la esclavitud terminó legalmente en todo Estados Unidos». Algunos asintieron. Incluso la señora Lane sonrió. Jackson abrió la boca para decir algo más, pero Megan lo interrumpió. «La cena está lista». El alivio se reflejó en su rostro. Todos comenzaron a caminar hacia el comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla de mi difunta esposa, y las velas titilaban entre las bandejas de asado y los cuencos de salsa de arándanos. Mientras todos tomaban asiento, me di cuenta de que me habían sentado al fondo, frente a Jackson. Megan se sentó a mi lado y su mano encontró la mía por debajo de la mesa para un breve apretón. La conversación durante la cena empezó bastante ligera, planes de vacaciones, el tiempo, la última victoria de Jackson. Pero inevitablemente volvió a la historia. «Papá, cuéntales a todos tu momento más vergonzoso como profesor», le animó Jackson con una sonrisa burlona. «¿No llamaste una vez a la Declaración de Independencia la Carta de Derechos delante de 100 estudiantes?» Podía sentir la mirada de todos en la sala. No, no fue así exactamente. Estaba citando ambos documentos en una sola clase. Los estudiantes recuerdan los errores, pero no siempre las correcciones.
Hubo algunas risas, y para mi sorpresa, la señora Lane dijo, todos tenemos esos momentos. Mis estudiantes una vez pensaron que Caravaggio era una marca de pasta. Jackson pareció desconcertado por el apoyo. Se giró. Bueno, supongo que le pasa a todo el mundo, incluso a los profesores. Pero al menos estamos de acuerdo en la fecha de Vicksburg, ¿verdad, Ed? Su tono era burlón, pero algo en sus ojos me decía que empezaba a sentirse superado. Dejé el tenedor sobre el plato. De mayo a julio de 1863. Estoy seguro. Pero si quieres comprobarlo, Megan tiene una colección de enciclopedias en la sala. Por un instante, Jackson pareció tentado a retarme. Pero su madre intervino, preguntándome sobre mi tiempo en Rutgers. El resto de la cena transcurrió entre historias, risas suaves y varias miradas entre los invitados. Noté el alivio de Megan cada vez que la conversación se desviaba hacia un tema seguro. Mientras se servía el postre, el famoso pastel de nueces de Megan, Jackson hizo un último intento. Ed, ¿alguna vez has pensado en escribir tus memorias? Podrían ser una novela de fantasía divertida. Un par de sus colegas reprimieron una sonrisa, pero nadie rió abiertamente. Lo miré a los ojos desde el otro lado de la mesa, sintiendo como la antigua fuerza resurgía. Quizás lo haga, Jackson. Y quizás se lo dedique a mi escéptico favorito. Por primera vez en toda la noche, no tenía una réplica preparada. Después del postre, me disculpé y me dirigí a la sala, donde los invitados se reunían lentamente. Un suave murmullo de conversaciones inundó el espacio. La señora Lane se reunió conmigo junto a la estantería. Espero que no le importe que lo diga, pero se comportó con una gracia extraordinaria esta noche. Sonreí, agradecida por la amabilidad. Gracias, señora Lane. A veces, la dignidad es lo único que te queda. Me apretó el brazo. A veces, es todo lo que necesitas. Mientras observaba las risas y la conversación a mi alrededor, me di cuenta de que la aprobación de Jackson, o la falta de ella, no me definía. Había más en esta festividad, y más en mí, que la burla de un hombre. Pero la noche aún no había terminado. La gente volvía a la sala, con café en mano y la lista de reproducción navideña repasando clásicos conocidos. Me había acomodado junto a la estantería abarrotada de Megan, fingiendo interés en una vieja edición de las citas de Bartlett, cuando noté que se acercaba un desconocido, un hombre al que solo había visto de pasada, ya que llegó con un compañero de trabajo de Jackson. Parecía tener poco más de 70 años, alto y canoso, con la presencia que se encuentra en quienes se han pasado la vida frente a un aula o un tribunal. Me ofreció una taza de café. Ed, ¿verdad? Soy Richard Bennett, profesor jubilado de Princeton. Historia, sobre todo del Imperio Británico, pero sé algo de la Guerra de Secesión estadounidense. Su apretón de manos fue firme, sus ojos brillaban de curiosidad. No pude evitar escuchar algo de la conversación de esta noche. Señaló con la cabeza a Jackson, quien, incluso ahora, intentaba impresionar a unos jóvenes abogados con anécdotas del viaje de esquí a Vail del año pasado. Richard bajó la voz. Te portaste bien. Sé lo que es que alguien que está seguro de que su búsqueda en Wikipedia supera décadas de investigación cuestione tu experiencia. Me reí, de verdad, por primera vez en toda la noche. Gracias, Richard. Supongo que es parte del oficio. Y también parte de hacerse mayor. Sonrió con complicidad. Quizás. Pero siempre es reconfortante ver a alguien mantener la compostura, incluso cuando se le provoca. Charlamos en voz baja, intercambiando anécdotas sobre nuestra época como docentes, las peculiaridades de los estudiantes universitarios y el valor cambiante del conocimiento en una época donde todos llevamos en el bolsillo la suma de la información humana. No son los hechos lo que importa, dijo Richard, sino la capacidad de pensar críticamente, de hacer mejores preguntas. En eso consiste la verdadera educación. Desde el otro lado de la habitación, Jackson nos miró y entrecerró los ojos cuando me vio hablando con alguien que parecía, por una vez, estar de mi lado. Después de unos minutos, la señora Lane se unió a nosotros, seguida de una de las colegas de Jackson, una mujer de mirada aguda llamada Denise. Dijo, no me había dado cuenta de que había dos historiadores en esta fiesta.
Con razón la conversación en la cena fue más interesante de lo habitual. Richard sonrió. Ed me estaba contando los detalles de Vicksburg. Tiene toda la razón, por cierto, 1863. Lo revisé en mi teléfono para asegurarme. Lo dijo lo suficientemente alto para que Jackson y su público lo oyeran. Hubo un cambio sutil en la sala. Algunos invitados que se acercaban a la puerta se detuvieron y se volvieron, repentinamente interesados en el nuevo hilo de conversación. Denise miró a Richard y luego a mí. «Diste clases en Rutgers, ¿verdad?» «Impresionante». Asentí. 40 años. De los mejores y más difíciles años de mi vida. Jackson, incapaz de resistirse, interrumpió: «Supongo que cada uno tiene derecho a su opinión, pero ese documental que vi decía 1864. No se puede culpar a nadie por confiar en la televisión». La sonrisa de Richard era suave pero firme. A veces los documentales se equivocan. Por eso tenemos historiadores para mantener la coherencia. Ed tiene razón sobre Vicksburg. Y, francamente, confiaría en un hombre que ha pasado su vida en los archivos antes que en un guionista de televisión. Por primera vez en toda la noche, Jackson no tuvo respuesta. Se removió incómodo, pero intentó restarle importancia. «Bueno, supongo que me centraré en lo que mejor sé, derecho corporativo, no historia». Se oyó una carcajada educada, pero era evidente que el viento había cambiado. Varios invitados se volvieron hacia mí con renovado interés, preguntándome sobre mis años en Rutgers, mi época favorita para enseñar, los libros que recomendaba a cualquiera que quisiera comprender las raíces del conflicto estadounidense. Incluso Megan, observando desde la puerta, parecía aliviada, sus ojos se encontraron con los míos en silenciosa gratitud. Mientras Richard y yo hablábamos, más gente se unió. Hablamos de todo, desde el legado del New Deal hasta las historias detrás de Ellis Island. Por primera vez esa noche, me sentí yo misma de nuevo, una maestra, una narradora, alguien cuyos conocimientos eran valiosos. Richard levantó su jarra en un pequeño brindis privado. «Por quienes mantienen viva la llama». Levanté la mía. «Para quienes recuerdan por qué importa». A nuestro alrededor, la casa se sentía más cálida, las luces más brillantes, la conversación más genuina. Jackson se desvaneció en el fondo, su anterior bravuconería fue reemplazada por un silencio incómodo. La noche estaba lejos de terminar, pero algo importante había cambiado. Había llegado a casa de Megan esperando soportar otra Navidad como una silenciosa ocurrencia tardía. En cambio, encontré aliados inesperados y la promesa de que, incluso en una nueva generación, el respeto aún se podía ganar, no exigir, sino dar libremente, cuando realmente se merecía. Cuando el reloj sobre la repisa de la chimenea dio las 10, me di cuenta de que estas vacaciones podrían resultar diferentes a lo que esperábamos. El cambio en la sala fue casi físico, como una presión finalmente liberada. Con el apoyo de Richard, me encontré en el centro de un pequeño y animado círculo. Las conversaciones eran más animadas, más respetuosas. La gente me preguntaba sobre el hecho histórico más extraño que conocía: la Gran Guerra del Emú en Australia fue un éxito, o cómo se sentía jubilarse después de 4 décadas en Rutgers. Incluso Megan, cuyos nervios habían estado tensos como cuerdas de piano desde mi llegada, parecía más animada ahora, abriéndose paso entre los invitados con una renovada confianza. Se quedó cerca de mi silla como si se animara al verme defenderme. Jackson, mientras tanto, se convirtió en una sombra. Lo vi rondando la mesa de la merienda, con el teléfono en la mano, sin apenas interactuar con sus colegas. Sus padres, siempre educados, siempre un poco distantes, charlaban con los Henderson sobre pasar el invierno en Florida. De vez en cuando, la madre de Jackson me miraba con expresión indescifrable. Conté algunas historias, como una vez me perdí en un campo de batalla de la guerra civil con un autobús lleno de estudiantes, la vez que mi conferencia sobre Ulysses S. Grant se alargó tanto que la seguridad del campus tuvo que abrir el aula al anochecer. Las risas que siguieron fueron genuinas, la calidez en la sala, inconfundible. Richard estaba repleto de anécdotas de su época de profesor. «Mi momento favorito», dijo, «fue el año en que un estudiante escribió un ensayo comparando los discursos de Winston Churchill con letras de rap.
Fue sorprendentemente perspicaz. Le di una excelente nota. Incluso Denise, la perspicaz abogada, se relajó, admitiendo, siempre pensé que la historia era aburrida hasta esta noche. Tú la haces sentir viva. Por un instante, sentí que los años se me escapaban, como si volviera al aula, rodeada de mentes entusiastas en lugar de educados desconocidos de vacaciones. Fue un recordatorio de quién había sido y de quién seguía siendo bajo las arrugas y las canas. Megan se sentó a mi lado con un plato de galletas en la mano. Papá, susurró, gracias por venir. Y por no dejar que Jackson te afectara. Le apreté la mano. Eres mi chica. Nada podría alejarme. Apoyó la cabeza en mi hombro, solo un segundo, y sentí una oleada de amor feroz, más fuerte que cualquier vergüenza, más agudo que cualquier insulto. Las horas transcurrían. En un momento dado, la señora Lane tocó algunos villancicos en el viejo piano vertical, y los invitados se reunieron para cantar con ellos. Añadí mi voz, grave y oxidada, a Noche de Paz, recordando cómo mi difunta esposa solía acertar con cada nota, incluso mientras los demás nos equivocábamos con la armonía. Los recuerdos me dolieron, pero para bien, me recordaron que no estaba solo. Un poco más tarde, cuando se acercaba la medianoche, la gente empezó a recoger sus abrigos. El ambiente era apacible, las despedidas más largas y sentidas de lo que esperaba. Denise me estrechó la mano y me prometió escribirme sobre un libro que quería leer. Richard me dio una palmadita en la espalda y dijo, si alguna vez quieres visitar los archivos de Princeton, tienes una invitación permanente. La señora Lane me dio una latita de su crujiente de almendras casero, para cuando necesites un toque extra de dulzura. Incluso los padres de Jackson se acercaron. Su madre sonrió levemente. Ed, sin duda sabes cómo mantener el orden en el aula, dijo con una voz entre admiración y sorpresa. Fue un placer ver a un auténtico erudito en acción. El propio Jackson mantuvo la distancia, deteniéndose junto a la ventana, con la mandíbula apretada y los ojos oscuros por algo parecido a confusión, o tal vez derrota. Megan me ayudó a ponerme el abrigo mientras salían los últimos invitados. Papá, dijo en voz baja, siento que Jackson haya sido tan difícil. Le aparté un mechón de pelo de la mejilla. Todos tenemos algo que aprender, Megan. A veces, simplemente, a algunas personas les lleva un poco más de tiempo. Al salir al porche nevado, sentí el aire nocturno en las mejillas. Pero por dentro, estaba caliente, más caliente que en meses. El camino a casa por el tranquilo Maplewood fue apacible, las luces navideñas del pueblo brillaban bajo la nieve recién caída. Al llegar a casa, no sentí la típica punzada de soledad. En cambio, guardé el crocante de almendras en la despensa, colgué mi abrigo y me quedé un buen rato junto a la ventana, viendo caer la nieve, pensando en la familia, la dignidad y el extraño y maravilloso regalo de ser visto por quien realmente eres. Entonces me di cuenta de que, ganara o perdiera, me había mantenido firme. Le había demostrado a mi hija, y quizá incluso a mí misma, que el respeto se gana por cómo te comportas, no por el ruido que haces. La batalla no había terminado. Pero ya no luchaba solo. La mañana después de Navidad, el mundo exterior estaba en silencio bajo un nuevo manto de nieve. La luz del sol tiñó de plata cada rama. Me preparé una cafetera e intenté ignorar el dolor en los huesos, un recordatorio de que, a pesar de mi pequeño triunfo de la noche anterior, ya no era joven. El teléfono sonó justo después de las 9. Megan. Su voz era suave, pero más firme que de costumbre. Papá, sé que es temprano, pero, ¿podrías venir a desayunar? Cuando llegué, la casa estaba en silencio, sin invitados, sin música navideña, solo el suave zumbido de la calefacción y el tintineo de los platos. Megan me abrazó en la puerta, aguantando un poco más de lo necesario. Hice rollos de canela. Y café de verdad, no el amargo de Jackson. Sonreí. Siempre sabes cómo tentar a tu viejo. Nos sentamos juntos en la cocina, mientras la luz del sol teñía de dorado la mesa. Tomé un sorbo de café y observé a Megan jugueteando con la mantequera, buscando las palabras adecuadas. Jackson salió a hacer recados, dijo finalmente. Está, bueno, no está contento.
Se siente avergonzado. Dice que todos se reían de él. Asentí, eligiendo mis palabras con cuidado. Es difícil que te desmientan delante de una multitud. Sobre todo si estás acostumbrado a ser el que más habla. Los ojos de Megan se llenaron de lágrimas y se las secó rápidamente. Ojalá pudiera verte como yo. Como todos los demás anoche. Me incliné sobre la mesa y le tomé la mano. No importa lo que piense Jackson, cariño. Lo que importa es que sepas quién eres y quién es tu familia. Pasé demasiados años dejando que las opiniones de los demás influyeran en mi felicidad. Me apretó la mano. Me enseñaste a ser fuerte, papá. Creo que lo olvidé por un tiempo. Comimos en un silencio acogedor, dejando que la calidez de la canela y el recuerdo llenaran la habitación. Después del desayuno, Megan nos sirvió otra taza. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Cómo logran mantener la calma cuando la gente los saca de quicio? Me reí, un sonido profundo y genuino. Ay, pierdo los estribos con frecuencia. Pero aprendí algo en todos esos años de enseñanza: si respondes a los gritos con más gritos, solo creas ruido. Pero si te mantienes firme en silencio, te vuelves imposible de ignorar. La gente recuerda la dignidad, Megan. Olvida la ira. Ella pareció pensativa. Ojalá Jackson pudiera oír eso. Le di una palmadita en la mano. Lo hará, algún día. Quizás no hoy, pero algún día. En ese momento, la puerta principal se abrió. Jackson entró, con la nieve derritiéndose en sus botas. Se detuvo al vernos en la mesa y asintió con rigidez. Buenos días. Megan sonrió tímidamente. Tenemos rollos de canela. Jackson se quitó el abrigo, pero había una incertidumbre en sus movimientos, muy distinta a la bravuconería de la noche anterior. Se sirvió café y permaneció junto a la ventana, en silencio durante un largo minuto. Finalmente, habló: Ed, te debo una disculpa. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, frágiles como vidrio hilado. No debí intentar hacerte quedar en ridículo delante de todos. Estaba equivocado. Mantuvo la vista fija en el patio nevado. Supongo que quería impresionar a mis amigos. Sentirme más grande. Respiré hondo. Gracias, Jackson. Significa mucho para mí. Resistí el impulso de sermonear. La disculpa, por difícil que fuera, hablaba por sí sola. Jackson se giró para mirarme. Por primera vez, vi no solo a un yerno, sino a un joven que intentaba encontrar su camino, abrumado por el orgullo y la expectativa. Sabes, Megan siempre habla de tus historias. Nunca antes la había escuchado. Creo que debería haberlo hecho. Megan le apretó el brazo, con los ojos brillantes. Papá tiene historias para contar. Jackson esbozó una leve sonrisa. Sí. Me gustaría escucharlos algún día. Sin público. Hubo una pausa incómoda, pero parecía el comienzo de algo nuevo, un puente que se construía, lentamente, entre dos hombres que nunca se habían entendido del todo. Me puse de pie y le di una palmadita a Jackson en el hombro. Cuando quieras, hijo. Quizás la semana que viene, jugando una partida. ¿Te gusta el ajedrez? Él asintió, con una sonrisa dibujándose en su rostro. Sí. Claro. Después de que salió de la cocina, Megan me miró con una mezcla de alivio e incredulidad. Nunca pensé que lo oiría decir esas palabras. Sonreí. A veces, las mejores lecciones tardan en asimilarse. Pero se quedan grabadas. Megan me abrazó de nuevo, apretándome fuerte. Gracias, papá. Por todo. Le besé la cabeza, sintiendo de nuevo esa intensa oleada de amor. Para eso están los papás. Mientras conducía a casa esa mañana, con el sol alto y brillante sobre la nieve, me sentí más ligero que en años. El viejo dolor, la palabra tonto, el escozor de ser cuestionado, se había desvanecido, reemplazado por algo más firme: el respeto, no solo de los desconocidos, sino de las personas que más importaban. Las vacaciones no fueron perfectas.
Las heridas del orgullo y la incomprensión no sanaron de la noche a la mañana. Pero algo real había cambiado en nuestra familia, prueba de que nunca es tarde para empezar de nuevo, para escuchar, para perdonar. Y cuando aparqué en la entrada de mi casa y entré, me encontré tarareando una melodía navideña, agradecida por el desorden y la belleza de la familia, y por la fortaleza silenciosa que viene con la edad y un poco de sabiduría. Los días posteriores a la Navidad transcurrieron entre una suave niebla de luz invernal, rutinas tranquilas y pequeños momentos de gratitud. El tono áspero de aquella confrontación navideña se había atenuado, reemplazado por algo más suave, una comprensión, tentativa pero real, de que tal vez nuestra familia finalmente podría pasar página. Me mantuve ocupada a mi manera. Pasé el tiempo cuidando los comederos de pájaros del patio trasero, quitando la nieve polvo de las barandillas del porche y perdiéndome en el mundo de los libros que habían sido mis compañeros de toda la vida. De vez en cuando, me sorprendía sonriendo, pensando en la confianza renovada de Megan, en la disculpa de Jackson, en la extraña y maravillosa sensación de ser vista y respetada, aunque solo fuera por una noche. Una tarde, sonó el teléfono. Era Richard Bennett, el profesor jubilado de Princeton. Ed, estoy organizando un pequeño grupo para tomar un café el próximo jueves, dijo. Habrá algunos profesores jubilados, gente más joven, solo una buena conversación y algunas anécdotas de los viejos tiempos. Encajarías perfecto. La invitación me sorprendió. Dudé solo un momento. Richard, me encantaría. El jueves, me encontré en la cafetería de la esquina del centro. El aire estaba impregnado del aroma a pastel recién hecho y del agradable murmullo de la conversación. Richard me saludó con un cálido apretón de manos y me presentó a media docena de personas más, un profesor de matemáticas jubilado, una mujer que había enseñado francés en la ciudad, una joven y entusiasta bibliotecaria, e incluso la señora Lane, la pianista de la fiesta de Navidad de Megan. Hablamos de todo, cómo había cambiado la enseñanza, que recordaban los estudiantes años después, cómo se sentía finalmente salir del aula y entrar en un mundo más tranquilo. Por primera vez en años, sentí que pertenecía a una comunidad, un lugar donde mis historias no solo eran toleradas, sino bienvenidas. Cuando el grupo se disolvió, la señora Lane se quedó un rato más, entregándome otra lata de su crocante de almendras. «Me recuerdas a mi difunto esposo», dijo con voz amable. Él creía que el conocimiento era el mejor regalo que se le podía dar a alguien. Creo que tú también. Caminé hacia casa a través del frío brillante, con las calles relucientes de escarcha, sintiéndome más joven que en mucho tiempo. Ese fin de semana, Megan y Jackson me invitaron a cenar. Fue una reunión más tranquila, solo nosotros tres, con los niños acostándose temprano. Jackson intentó disculparse de nuevo, pero lo despedí con un gesto. Sigamos adelante, dije. Es el mejor regalo que podemos darnos. Sonrió, tímido pero sincero. Trato hecho. Después de cenar, jugamos al ajedrez en la mesa de la cocina. Jackson perdió las dos primeras partidas, pero insistió en la revancha. Eres despiadado, Ed, dijo riendo. Lo disimulas muy bien. Me encogí de hombros, fingiendo inocencia. La historia enseña paciencia y sentido del tiempo. Y a veces un peón bien colocado hace más que un rey. Megan estaba sentada cerca, observándonos con los ojos brillantes de felicidad. La tensión anterior había desaparecido, reemplazada por una calidez que no había sentido en años. Cuando Jackson por fin logró desenfundar, se recostó y sonrió. La semana que viene, daré lo mejor de mí. Ese es el espíritu, dije. Antes de irme, Megan me abrazó fuerte. Gracias, papá. Por todo. Siento que he recuperado a mi familia. La abracé a cambio. Yo también, cariño. Yo también. En casa, las decoraciones navideñas brillaban suavemente al anochecer. Me serví una taza de té y me senté junto a la ventana, observando cómo la nieve caía en espirales tranquilas y apacibles. Pensé en la Navidad que empezó con humillación y terminó con un nuevo respeto. En cómo el orgullo y la incomprensión podían ser disipados por la honestidad, la dignidad y la disposición a escuchar y perdonar. Pensé en Megan, más fuerte de lo que creía, y en Jackson,
quien finalmente comprendió que la humildad era una fuerza en sí misma. Pensé en mí mismo, no solo como un anciano o un maestro jubilado, sino como alguien aún capaz de crecer y conectar. Me di cuenta de que la vida me había dado otra oportunidad, no solo para tener razón, sino para ser amable. No solo para recordar la historia, sino para crearla, en los pequeños y discretos gestos que más importan. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo con un manto de nuevos comienzos. Cerré los ojos y di gracias, por la familia, por la amistad, por la tenaz chispa que nos impulsa a todos a seguir adelante, sin importar cuántos inviernos hayamos vivido. Y a lo lejos, casi podía oír la voz de mi difunta esposa, suave y orgullosa: lo hiciste bien, Ed. Lo hiciste bien.